¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es lunes 20 de septiembre. Estamos grabando el episodio número 35 de nuestro podcast. Te saludo hasta Santiago de Chile, mi estimado Edgardo. Y los padres vienen de otra semana negativa. Esto ya suena a disco rayado, pero es la lamentable realidad. Dejaron récord de 2 ganados y 5 perdidos. Fueron barridos en esta última serie de fin de semana ante los Cardenales allá en San Luis. El equipo sigue teniendo muchísimas lesiones, incluyendo ahora peleas de gallos en el dugout. Y lo más preocupante de todo, esa opción en el segundo puesto del comodín en la Liga Nacional cada vez se complica y se les va escapando al conjunto sandieguino. Hola, hola Radamés. Espero todo marche bien allá en la ciudad de San Diego y no conforme a todo ese panorama que brindabas sobre la semana que tuvo el conjunto sandieguino con los resultados, el tema de las lesiones y el ambiente en el dugout. Se les vienen además par de series bastante complicadas entre martes y domingo. Entonces, para la tropa que dirige Jay Stingler, será ante Gigantes de San Francisco, nada menos que el mejor equipo de las grandes ligas, y luego frente a los Bravos de Atlanta. Esto es Entre Padres, acompáñennos. Continuamos en el episodio 35 de Entre Padres. Vamos a ir desglosando lo que estuvimos planteando en la introducción. Como lo mencionó Edgardo, el panorama no pinta nada bien para el conjunto sandieguino. Y en lo que resta de temporada, poco más de 2 semanas, son 12 juegos y medio, si contamos ese que quedó en suspenso ante los Bravos de Atlanta, que se va a completar esta semana. Pues lo que le queda es poco al conjunto de los Padres para tratar. Es una misión que parece en este momento imposible, poder colarse en ese segundo puesto del comodín, que es la única vía que le queda al equipo de los Padres. Y comenzando a partir de mañana, los Padres están descansando el día de hoy, precisamente ante esa serie que mencionabas, ante los Gigantes de San Francisco, que fueron además el primer rival de la semana pasada. Los Padres perdieron los 2 primeros encuentros ante los Gigantes allá en el Oracle Park en la Bahía, pero luego fueron capaces de recomponerse y llevarse los 2 siguientes encuentros. Dividieron esa serie allá en San Francisco y pues era importante porque llegabas con ánimos renovados a enfrentarte a tu rival directo en ese momento en la lucha por el comodín, como los Cardenales de San Luis. Pero los Pájaros Rojos pasaron la escoba sin piedad allá en San Luis para terminar entonces con ese récord negativo de 2-5. Esas opciones en el comodín en este momento, ese juego sería entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. Los Padres están a 3 juegos y medio de los Cardenales. Y el problema no es solamente los Cardenales, es que ahí están en la pelea además los Rojos de Cincinnati y los Phillies de Filadelfia. Ya vamos a estar repasando las posiciones en el comodín y cómo pinta el panorama para cada uno de esos equipos en esta semana. Lo que mencionamos y que ya muchos deben haber visto durante el fin de semana, ese rifirrafe entre los pesos pesados del equipo de los Padres de San Diego, Manny Machado y Fernando Tatis Jr., con ese intercambio de palabras que tuvieron en el dugout. Ya lo vamos a estar revisando más adelante. Es una imagen que no deja bien parado en lo absoluto al conjunto sandieguino. Como mencionó Edgardo, el resto del calendario de los Padres es bastante complicado, pues además de estas series ante los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta, pues tienen otra más contra el equipo de la Bahía y una contra los Dodgers de Los Ángeles. Estamos hablando de 3 equipos que están metidos en la candela, en la pelea por la clasificación. Gigantes y Dodgers no van a aflojar en lo absoluto
porque ambos quieren llevarse el banderín de la división oeste de la Liga Nacional, y los Bravos de Atlanta, que también están peleando en su división en el este del viejo circuito con apenas 2 juegos de diferencia sobre los Phillies de Filadelfia. Así que nada fácil va a ser la tarea para el conjunto de los Padres de San Diego, que en este momento, ¿quién lo diría? A 20 de septiembre, Edgardo, tienen récord de 76 y 73, apenas 3 juegos por encima de 500, y yo creo que no solamente hay que plantearse si los Padres van a poder o no meterse en ese puesto de comodín, sino algo mucho más trágico y lamentable, si van a ser capaces de terminar por encima de 500. Así están las cosas para el conjunto sandieguino. Que son más las interrogantes, Radamés, que las certezas en la actualidad, las que se pueden estar manejando en torno a los Padres de San Diego, que como ya lo resumías entonces, iniciaron la semana de encuentros entre lunes y jueves allá en Oracle Park, donde se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco, el líder de la división oeste de la Liga Nacional y el equipo con mejor récord en esta campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. El conjunto de la Bahía ganó esos 2 primeros encuentros con marcador de 9-1 y 6-1. Apenas los Padres pudieron marcar 2 rayitas en 18 innings, parte de la anemia ofensiva o inconsistencia de la que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Fue una mala apertura de Yu Darvish, el japonés, en ese juego número 1. Apenas 4 innings pichados, logró el serpentinero asiático, permitió 8 carreras limpias, 6 hits, dio 3 boletos y ponchó a 3. Luego en el segundo, tu gran amigo Jake Arrieta subió al morrito por 3 entradas y 2 tercios, permitiendo 3 carreras limpias, 5 hits y además otorgó 2 boletos. La constante que ha tenido entonces el lanzador que llegó proveniente de los Cachorros de Chicago. Luego, el conjunto de los Padres de San Diego se recuperó en los 2 siguientes cotejos, ganándolos por 9-6 y 7-4. Y la reacción de parte de la ofensiva del conjunto sandieguino para llevarse esas 2 victorias y nivelar la serie ante el conjunto de la Bahía. Joe Musgrove, una de las piezas importantes que ha tenido la rotación durante toda la temporada, sino el más consistente entre los 3 ases de esa rotación, ganó ese tercer partido con una labor de 6 entradas, permitiendo 3 carreras limpias, con 3 boletos y además recetando 4 ponches. En el siguiente partido fue en condición de bullpen para los lanzadores. Ese partido se lo adjudicó en victoria Nabil Crismatt, el colombiano, con una actuación de 4 innings que lanzó en blanco, permitiendo 3 hits, otorgando un boleto y recetando un ponche a la toletería de los Gigantes de San Francisco. Los Padres lograron derrotar en ese compromiso al principal arma que ha tenido la tropa que dirige Gabe Kapler. Hablamos de Kevin Gausman, el renacido, podríamos decirlo, para ese segundo aire que ha tomado este lanzador. Y además lo importante de ese resultado era el ánimo que podría darle al conjunto de los Padres de San Diego con miras a la serie que iban a jugar y que no resultó para nada bueno allá en San Luis frente a los Cardenales. En efecto, eran 2 juegos muy importantes para los Padres. Como ya lo mencionamos, venías de dividir ante el mejor equipo de las Grandes Ligas, los bates habían despertado. Hay que detenerse y mencionar esa labor del colombiano Crismatt, quien con esos 4 innings en blanco en ese juego de bullpen, de relevo, pues fue muy importante para que los Padres pudieran llevarse esa victoria. Un Nabil Crismatt que ha sido una grata sorpresa
para ese sobreutilizado bullpen de los Padres en la temporada. Habría que preguntarse también si no era momento ya de darle oportunidad en situaciones de mayor estrés y de mayor importancia al finalizar los innings. Ya vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre el desastre de Emilio Pagán en San Luis y el hecho de vencer a un buen pitcher como Kevin Gausman, uno de esos 3 caballos en esa rotación de los Gigantes de San Francisco, junto a Anthony DeSclafani y Logan Webb. Llegamos entonces a lo que fue esa serie nefasta, desastrosa de los Padres allá en San Luis, de viernes a domingo en el Busch Stadium ante los Cardenales. Un juego 1 que le correspondió a Vince Velázquez, otro de esos lanzadores desechados por conjuntos de las grandes ligas, pero que por alguna extraña razón tanto AJ Preller como toda la organización de los Padres de San Diego pues consideran importante ante tantas lesiones y falta de brazos, pues le dan la oportunidad a un lanzador que fue desechado por los Phillies de Filadelfia. Velázquez, pues dentro de todo no lo hizo mal, terminó lanzando 4 entradas y permitiendo 4 carreras limpias con 4 hits, pero ese juego se lo llevaron los Cardenales de San Luis 8-2. Y creo que podemos detenernos en este punto, Edgardo, y hablar una vez más sobre lo que han sido o lo que fueron las decisiones del gerente general AJ Preller durante esa ventana de cambios, donde pues los Padres y los fanáticos y analistas y todo el mundo alrededor de los Padres de San Diego nos preguntamos por qué el conjunto sandieguino no buscó un brazo para reforzar esa rotación. Ya sabemos que pues aparentemente el precio que estaban pidiendo los Nacionales de Washington por Max Scherzer o los Mellizos de Minnesota por José Berríos era muy alto, pero ahí quedaban otros lanzadores como Kyle Gibson, John Lester, J.A. Happ. De hecho, estos dos últimos pues han ayudado muchísimo a los Cardenales de San Luis en retomar el ritmo y estar en este momento en ese puesto del comodín. Y ahora, sumado a las lesiones, es cierto que nadie puede prever que se iban a lesionar Yu Darvish, Blake Snell, luego Jay Garrieta, casi todos al mismo tiempo. Chris Paddock también, otra baja sensible para ese cuerpo de lanzadores de los Padres de San Diego, pero el conjunto Fraile termina entonces apostando por este tipo de lanzadores para tratar de parapetear una rotación de abridores y un bullpen muy herido con lanzadores como Vince Velázquez, Jay Garrieta y Ross Detwiler, dejado en libertad nada más y nada menos por los Marlins de Miami. O sea, ¿qué te hace pensar que Ross Detwiler te puede ayudar si los Marlins, un equipo desahuciado, lo dejó en libertad? Lo mismo con Arrieta, lo mismo con Velázquez. Entonces, es jugar con fuego. Yo creo que aquí hay muchísimos responsables en esta debacle de los Padres de San Diego, desde la gerencia general, encabezada por AJ Preller, hasta pasando por el manager y Stingler, y luego el rendimiento individual de cada jugador. Podemos también achacar culpas a los coaches de bateo y de picheo. En fin, esto es una asignación de culpas generalizada y quería detenerme en ese punto, Edgardo. No sé cómo lo ves tú en este sentido. Que te toca sencillamente lidiar con las consecuencias de las decisiones tomadas y obviamente afrontar un panorama que podríamos llamar bastante cuesta arriba cuando te quedas con 2 brazos lesionados importantes dentro de tu rotación, como Blake Snell y Chris Paddock, además de Jake Arrieta, que salió lastimado recientemente, en un punto crítico de la temporada para San Diego, cuando te está jugando la posibilidad entonces de clasificar a la postemporada, y vas a tener que depender entonces de esos nombres que mencionabas, como Vince Velázquez, Jay Garrieta en ese sentido, y Ross Detwiler. Entonces es el tema de achacar las responsabilidades. Claro que las hay y se tendrá que hacer un balance cuando termine la temporada. Sin embargo, la realidad es que los lamentos para este tramo de la campaña y los que hubiese pasado poco te van a ayudar, sino sencillamente vas a tener, como decía, que afrontar el
contexto tal cual como lo estás percibiendo en este momento tan crítico de la temporada. Claro, y tienes que afrontarlo y tienes, como dijimos, que parapetear como puedas, y por eso pues estas medidas extremas y desesperadas de buscar a este tipo de lanzadores para tratar de completar esa rotación, y el bullpen además que ha sido sobreutilizado y muy exigido durante toda esta temporada. Y otro punto además que hay que resaltar es la ausencia de esos brazos emergentes en las ligas menores, encabezados por Mackenzie Gore, ese super prospecto que ha ido perdiendo mucho terreno en los Padres. De hecho, acaba de retomar hace poco la acción, no ha debutado en la temporada. Veremos si de repente, ante otra vez tantas lesiones, la baja ahora de Jay Garrieta, quien salió lesionado en el juego de ayer en su apertura ante los Cardenales de San Luis, pues a ver si le abren la posibilidad, porque algo hay que hacer. No es suficiente, ya está demostrado con los Arrieta, con los Vince Velázquez. Entonces, alguien va a tener que tomar esa bola, alguien va a tener que lanzar, y si sigues sobreutilizando el bullpen, pues evidentemente vas a llegar ya sin gasolina a estas 2 últimas semanas de temporada. Y hablando de ese contexto y del que hay que ganar a como de lugar, y ese era el escenario que se le presentaba a los Padres para ese segundo juego ante los Cardenales de San Luis, luego de haber perdido el primero del día viernes ante un rival directo por el comodín. Desde Jay Stingler hasta los jugadores, todos dijeron, es un juego que hay que ganar a como de lugar. Y pues Yu Darvish, dentro de esa montaña rusa que ha sido en esta segunda mitad de temporada, luego de haber sido bateado con facilidad en la serie en San Francisco, subió la lomita y pues fue el Darvish de la primera mitad. Lanzó una joya de picheo, 7 entradas en blanco, permitiendo apenas 3 hits con un boleto y ponchando a 9. Pero esa joya de picheo fue tirada a la basura por nuestro amigo Emilio Pagán, quien, para variar, no pudo concretar en esa oportunidad el hold. Permitió 3 carreras en ese octavo inning con 2 hits, incluyendo el jonrón de Tyler O'Neill, que terminó siendo la diferencia para que los Cardenales se llevaran el juego 3-2. Lo de Pagán ha sido dramático, sobre todo en este mes de septiembre, el mes que termina siendo clave en la temporada. Escucha esto, Edgardo, y escuchen, estimados oyentes de Entre Padres, los numeritos de Pagán en el mes de septiembre. 5 2/3, 10 carreras permitidas, incluyendo 4 jonrones. Ya son 13 cuadrangulares los que ha permitido en 2021, igualando el tope en su carrera. Y faltan 2 semanas, un poco más de 2 semanas para que concluya la temporada. Y pues hay que preguntarse si, no solo si va a permitir más jonrones, que la tendencia parece irreversible y seguramente así será, sino también por qué el manager Jay Stingler ha seguido confiando en Emilio Pagán en esos últimos innings de los encuentros, si el propio Pagán no ha sido capaz de brindar confianza en ningún momento de la temporada. Yo entiendo que es un bullpen que ha estado muy mermado y muy sobreutilizado, como ya lo hemos mencionado, pero quizás había otras opciones por ahí. Pierce Johnson, el mismo Nabil Crisman, como lo mencionamos, creo que ha sido incluso más fiable que el propio Pagán. Es cierto, venía de lanzar 4 innings en San Francisco apenas hace 2 días, entonces difícilmente lo íbamos a ver. Sabemos que a lo mejor en una situación ideal con Drew Pomeranz sano, pues ese octavo inning no le hubiera correspondido a Pagán, pero también es verdad que Tingler no tenía tampoco muchas herramientas. Entonces es como seguir jugándosela con Pagán, porque si traes a Austin Adams, eso es pelotazo seguro. O sea, es que se la pega hasta la mascota del equipo rival. Entonces es como, bueno, voy a morir con la mía, muero con Pagán y que sea lo que Dios quiera. Pero yo creo que ya a estas alturas del partido, con ya 3 juegos y medio de diferencia en el comodín, pues yo no sé si Emilio Pagán va a seguir siendo una opción para el manager Jay Stingler. Tal vez, Radamés, en ese sentido, es que las opciones pueden estar y las especulaciones sobre quién podría ejercer ese rol, por decirlo de alguna manera, de Emilio Pagán, pero también analizar qué tan factibles son al respecto de la sobreutilización de ese bullpen y el trabajo extra que han tenido la mayoría de los relevistas
del conjunto de los Padres de San Diego, pero al final creo que todo parte y todo que puede ejercer en este momento el manager Jay Stingler con respecto a la plantilla que tiene y sobre todo de lo que hablábamos hace algunos minutos cuando en la ventana de cambios se dejaron pasar oportunidades para añadir algunas piezas importantes. Sí, porque además trajiste a Daniel Hudson de los Nacionales de Washington, que parece que llegó a San Diego y se le olvidó cómo lanzar. Entonces, a eso me refiero. Es como perder para Tingler, porque brazo que traigas es un brazo que no te da nada de certeza. O sea, la mayor fiabilidad de ese bullpen ha sido Mark Melancon, quien además ha tenido muy pocas oportunidades de lanzar. Y obviamente con el juego a tu favor, pues estás guardando a Melancon para ese noveno inning. Y bueno, confiando en que Pagan pues tenga un buen día, venga iluminado, pero no. O sea, se la sacó Tyler O'Neill y adiós, luz que te apagaste. Así que bueno, esa es la triste realidad, o una de las tristes realidades de los Padres de San Diego en esta temporada, que también ha sido pues el bullpen uno de sus talones de Aquiles, no solamente la inconsistencia en la ofensiva, no solamente la inconsistencia también en los lanzadores abridores y las lesiones que bueno, terminan siendo parte del juego. Y otro punto a destacar, y hay que debatir, que ya lo mencionamos en esa serie ante los Cardenales de San Luis, pues fue esa riña, esa discusión pública y notoria entre Manny Machado y Fernando Tatis Jr. en el juego del día sábado. Eso fue antes de la baja del quinto episodio. Me imagino que ya la mayoría lo debe haber visto a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en las mismas transmisiones, en ESPN. Ha salido en todos lados porque fue una imagen pues bastante llamativa y bastante dolorosa para un equipo como los Padres de San Diego, porque esto refleja que las emociones están a flor de piel, que hay muchísima tensión, muchísimo nerviosismo, y es lamentable ver este tipo de situaciones en un equipo de béisbol o en un equipo de cualquier otro deporte. Esto es una situación que se repite muy a menudo, pero a veces queda puertas adentro. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Quizás pudieron haberse ido al clubhouse y evitar mostrarlo de esa manera. Para recapitular un poco, pues Fernando Tatis Jr. estaba molesto con el umpire de turno, lo había ponchado y había sido el primer out de ese quinto episodio. De hecho, Jay Stingler, para evitar que expulsaran a Fernando Tatis, pues terminó siendo él el votado por el umpire, tratando de proteger a su pelotero. Y Fernando Tatis Jr. pues estaba muy molesto y drenando su frustración en el dugout, y Manny Machado lo agarró y le dijo algo así como: hey, esto no se trata de ti, esto se trata del equipo, tú no puedes darte el lujo de irte de este juego, te necesitamos. Y yo creo que en ese sentido, pues Manny Machado, a pesar de todas las críticas que él ha recibido a lo largo de su carrera, yo de verdad creo que él hizo bien, y hay muchas personas que piensan también lo mismo. Ejerció de capitán, ejerció de líder, y yo creo que si hay alguien que le puede hablar de tú a tú con ese carácter a Fernando Tatis Jr., que es sin duda alguna la estrella del equipo, la cara de la franquicia y uno de los rostros de Grandes Ligas, pues es precisamente Manny Machado quien puede hacerlo. Se sabe además alrededor de la organización de los Padres, y se dice que entre ellos dos hay una relación de hermanos. Recordarás que en uno de nuestros primeros episodios incluso nosotros hicimos el juego entre quién es Batman y quién es Robin. O sea, yo creo que además si hay alguien a quien Fernando Tatis Jr. va a escuchar es a Manny Machado. Yo me imagino que eso pasará y quedará ahí, pero fue una imagen bastante lamentable para los Padres de San Diego. Yo creo, Rames, que esta escena, entre comillas, tuvo la mala fortuna de que, como lo mencionaba, fue captada en primera instancia porque fueron los primeros videos que se viralizaron a través de redes sociales por los aficionados que se encontraban cerca al dugout de los Padres de San Diego, porque sabemos que son episodios que suceden en todos los dugouts, en todos los equipos. Ciertamente, como lo mencionabas, tal vez en medio de esos ánimos caldeados, de toda la frustración que se está viviendo dentro del equipo por la situación que atraviesa,
hubiese sido mejor que los dos se trasladaran al clubhouse como lo mencionabas y tal vez hacerlo un poco más privado. Pero al final, como te digo, trasciende por, digamos, la mala fortuna, entre comillas, de haber sido captado, como te mencionaba, por algunos fanáticos y viralizados en las redes sociales. Coincido con la postura de Manny Machado, ejerciendo ese rol de líder de equipo y demostrando también a la vez un poco la inexperiencia, y se comprende, de Fernando Tatís, un jugador muy joven, Claro. ciertamente. Y además por todo el contexto que está atravesando el dominicano en esta parte de la temporada, con el tema de las lesiones, el cambio de posición, que ya lo hemos debatido en Entre Padres. Entonces creo que todo está influyendo, todo está impactando en el ambiente del equipo, y obviamente se está viendo reflejado en esta ocasión con este episodio del que estamos hablando. Y tanto es así que llegamos al juego de ayer, del día domingo, y en ese primer inning, desastroso para los Padres de San Diego, una vez más, para Jay Garrieta, quien salió lesionado, apenas pudo completar un tercio de inning, una lesión muy parecida a la que sufrió Blake Snell, una molestia en el aductor, en la ingle, termina permitiendo 5 carreras, 4 de ellas limpias, con 3 hits y un boleto, y un inning además que fue peor porque a Fernando Tatis Jr. se le cayó un fly, y llamativamente por meterle una mano y no dos como lo había venido haciendo, lo que demuestra además que, bueno, evidentemente toda esta situación lo está afectando. Seguramente la discusión del día anterior con Machado lo afectó, como tú dices, el cambio de posición, las lesiones, saberse que además estaba en un equipo que muchos especialistas y analistas lo daban para estar peleándole de tú a los Dodgers, y está a punto de concretar un colapso brutal en esta segunda mitad de temporada. Los Cardenales terminaron anotando 5 carreras en ese primer inning y se llevaron la victoria 8 rayitas por 7. Los Padres, hay que darles la derecha, batallaron y lograron ponerse a tiro. Casi logran regresar en ese encuentro, pero al final no les alcanzó y terminaron siendo barridos por los Cardenales de San Luis. Y repasado entonces todo el panorama de la nefasta semana para los Padres de San Diego, Radamés, vamos a revisar rápidamente las posiciones de la división oeste de la Liga Nacional para centrarnos de lleno en el panorama, que es el importante en este momento para los Padres de San Diego, que es el comodín del viejo circuito. En la división oeste, los Gigantes de San Francisco, una semana más, están como líderes de la división con récord de 97-53, el mejor récord de las grandes ligas, 7-3 en sus últimos 10 partidos, seguido de Dodgers de Los Ángeles, que acortó un poco la distancia, está a un juego de diferencia en plena lucha por el banderín de la división. Luego aparecen los Padres de San Diego con 76-73 a 20 juegos y medio de la punta, y cierran. Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Increíble, hermano, increíble. 20 Cuando, juegos y medio. y cuando se decíamos Sí. que el conjunto era favorito entonces para estar peleando la división. Luego cierran Rockies de Colorado y Diamondbacks de Arizona. Ahora sí, Rames, en este momento de acabarse ya la temporada, ese juego de comodín lo estarían jugando Dodgers de Los Ángeles y Cardenales de San Luis. En ese sentido, con respecto a los Pájaros Rojos, acertaste en el comentario que viene sosteniendo ya desde hace varios capítulos, con ese envión que tiene el equipo de San Luis, y que al parecer, por el contexto y la forma como están jugando, creo que son los claros favoritos entonces para quedarse con uno de los puestos para ese partido de comodín. Utilizando términos hípicos, caballo que alcanza, pasa, y difícilmente veo a los Cardenales de San Luis dejar esa posición como segundos en el comodín. Están los Rojos de Cincinnati a 3 juegos de los Cardenales. Perdieron 2 de 3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Luego, los Phillies de Filadelfia junto a los Padres de San Diego a 3.5 cada uno. Los Phillies también vienen de ganar 2 de 3 ante los Mets de Nueva York. Y los Phillies tienen el calendario más fácil de todos estos equipos involucrados en la lucha por el comodín. Los Rojos de Cincinnati
han sido muy parecidos en estas últimas semanas a los Padres de San Diego, demasiada inconsistencia. Como ya sabemos, los Padres pues fueron barridos por los Cardenales de San Luis este fin de semana, y los Mets de Nueva York, el otro equipo que puede tener algo de chance, yo lo veo prácticamente imposible, están a 7 juegos del comodín, perdieron esos 2-3 ante los Phillies. Esta semana, como ya habíamos mencionado y adelantamos, y vamos a profundizar en la segunda parte de este episodio número 35, los Padres van a estar enfrentándose en casa en 3 oportunidades a los Gigantes de San Francisco otra vez, y luego 3 juegos y medio, vamos a llamarlo así, ante los Bravos de Atlanta. Los Cardenales de San Luis van a tener una serie complicada ante el líder de la división central de la Liga Nacional, 4 juegos en Milwaukee ante los Cerveceros, y luego un rival más accesible ante los Cachorros de Chicago, incluyendo un doble juego el día viernes. Los Rojos de Cincinnati van a tener una semana fácil. Vamos a ver si los Rojos logran recomponerse un poco y meterse también en la pelea. Van a jugar en casa 3 ante los Piratas de Pittsburgh y 4 ante los Nacionales de Washington. Y los mencionados Phillies, que tienen ese calendario bastante accesible, 3 en casa ante los Orioles de Baltimore y 4 en casa también ante los Piratas de Pittsburgh. Nada sencillo entonces el panorama, Radamés, para los Padres de San Diego, que a estas alturas siguen dependiendo de sí mismos, ciertamente, pero por la actualidad... Pero mirando los resultados de los demás equipos y mirando pizarra día a día. Exactamente. Pero es verdad, ellos tienen que enfocarse en ganar y luego ver qué pasa con los demás. Exactamente. Si hacen su trabajo y ya, bueno, luego esperar qué sucede con los otros conjuntos que están en plena lucha por ese ansiado comodín de la Liga Nacional. Seguimos en la entrega número 35 de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego, Edgardo Arellano quienes habla en Santiago de Chile. En esta segunda parte de este episodio de nuestro podcast vamos a estar revisando lo que será la semana de encuentros para los Padres de San Diego, que descansan este día lunes 20 de septiembre cuando estamos grabando, Radamés, este episodio de Entre Padres. Va a ser una semana en casa para el conjunto fraile, luego de disputar 10 encuentros en la carretera. En primera instancia, el conjunto sandieguino se va a estar enfrentando a Gigantes de San Francisco en una serie de 3 encuentros que iniciará el día martes y culminará el jueves en Petco Park. Recordemos, y ya lo habíamos repasado, que se enfrentaron la semana pasada ya en la Bahía, donde dividieron 2-2. El récord de los Padres frente a los Gigantes en esta campaña es negativo de 6-7. San Francisco además viene de ganar 2-3 frente a los Bravos de Atlanta, el líder del este en el viejo circuito. De los lanzadores para esos 3 partidos frente a Gigantes, en el partido 1 se estima que sea Joe Musgrove quien esté subiendo a la lomita para enfrentarse a Kevin Gausman. Gausman, recordemos, es quinto en efectividad y ponches con 208 en la Liga Nacional. Sin embargo, recordemos que junto a Sandiguino, la vez pasada que se enfrentaron, en esa serie que mencionábamos, le hicieron 4 en 5 innings lanzados a uno de los ases de la rotación de los Gigantes de San Francisco. Para el partido 2 es cuando se presentan los problemas para el manager Jay Stingler por la situación que está atravesando con sus abridores lesionados. Se viene un quilombo, por decirlo en algún término futbolístico, para el manager de los Padres de San Diego, para ver qué va a hacer en ese encuentro, si será de bullpen, le dará la pelota al zurdo Ryan Weathers, o ver si confía en alguna otra pieza entonces para la apertura de ese compromiso, en el cual estarían enfrentando a Logan Webb, que tiene una marca de 10-3 con una efectividad de 2.79. Ya en el juego 3 es un panorama similar, ver cómo va a resolver Jay Stingler entonces la situación del abridor para ese compromiso. Y estarían también
entonces los Padres de San Diego enfrentando a el zurdo Alex Wood, que también ha sido otra pieza muy importante para los Gigantes de San Francisco esta temporada, con una marca de 10-4 y una efectividad de 3.99. Un quilombo, muy sureño, argentino, uruguayo, por allá, mi querido Edgardo. Eh, pero sí, es una serie, bueno, como todas las que restan, complicada ante unos gigantes que, si te fijas, pues dentro de todo los Padres no han jugado tan mal. Récord de 6-7, le fue peor ante los Rockies de Colorado, irónicamente. Y bueno, el problema lo tiene Tingler. A lo mejor entonces pone a lanzar a Jake Cronenworth, quien por lo menos ya parece haberse recuperado un poco de esa fractura. Ya volvió a la acción en San Luis. O bueno, ¿por qué no probar a Fernando Tatis Jr. como lanzador? Bromas aparte, la situación es muy complicada para el manager Jay Stingler. Hay que ver qué hace, cómo parapetea esa rotación. Ya mencionaste quizás la opción de Ryan Weathers otra vez para abrir alguno de los encuentros. El propio Dinelson Lamet, quien tampoco se ha visto nada bien en ese rol de relevista. Vince Velázquez también podría estar abriendo ese último juego ante los Gigantes de San Francisco, que se están reforzando. Volvió Alex Wood ante los Bravos de Atlanta este fin de semana. Lanzó poco, creo que apenas completó 4 entradas, pero él estaba en la lista del COVID-19. Logan Webb para mí ha sido de verdad la revelación de esa rotación de abridores junto a Kevin Gausman y Anthony DeSclafani. Logan Webb, un novato, ha lanzado de manera extraordinaria con récord de 10-3 y 2.79 de efectividad. Luego de esa serie ante los Gigantes de San Francisco, los Padres entonces se van a estar enfrentando también en casa en Petco Park a mis Bravos de Atlanta. Voy a tener el corazón un poco dividido en esa serie, mi querido Edgardo. Va a ser una serie de viernes a domingo. Como dijimos, el día viernes va a haber una doble tanda. Primero van a completar ese encuentro que fue suspendido el 21 de julio. El juego sigue 5-4 a la altura del quinto inning. Era un juego pautado a 7 entradas. Y seguido se completará entonces ese compromiso y la serie continuará los días sábados y domingos. Evidentemente los lanzadores pues tampoco están anunciados para esa serie y dependerá mucho también de qué puede hacer el conjunto de los Padres, las opciones en el bullpen. Hay que ver el alcance de la lesión de Jay Garrieta. Se hablaba de la posibilidad lejana o remota de que Chris Paddock pudiera volver a la acción esta semana. Yo lo veo complicado. Igual el caso de Snell, lo mismo con Arrieta. Así que vamos a ver qué se saca de la chistera Jay Stingler para ver cómo manejar a sus lanzadores. Yu Darvish podría ser también una opción para esa serie ante los Bravos. E incluso el propio Joe Musgrove con 4 días de descanso el día domingo. Los Padres tienen que ganar. Vamos a ver cómo les va en esa serie en San Francisco. Por el conjunto de los Bravos de Atlanta, ya lo mencionamos, un equipo que está también metido de lleno en la lucha por la clasificación. En este momento son líderes de la división este de la Liga Nacional con 2 juegos de ventaja sobre los Phillies de Filadelfia. Por los Bravos estaría Max Fried, ex prospecto de los Padres de San Diego, Huáscar Ynoa, y por ahí podría ser también el haitiano Touki Toussaint. Vamos a ver cómo la juega el manager Brian Snitker de los Bravos de Atlanta. Los Bravos, antes de enfrentarse a los Padres, van a estar también por acá en el oeste, enfrentándose a los D-backs de Arizona en 4 encuentros. Y entonces ese es el panorama que van a tener que enfrentar los Padres de San Diego en una semana, Radamés, que creo que va a ser ya determinante, clave para saber entonces si los Padres de San Diego van a continuar en la carrera o ya finalmente quedarán desahuciados en esta campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. El último tren, Edgardo. Este es el último tren para los Padres de San Diego. Yo al menos lo veo así. Si los Padres logran una semana positiva, y cuando digo positiva me refiero a ganar ambas series, si logran llevarse además ese juego que tenían pendiente con los Bravos de Atlanta, si logran ganar sus respectivas series, pues puede ser que los Padres tengan chances dependiendo de cómo le vaya a los otros equipos en esa lucha por el comodín. Si no,
Yo creo que, como le decían a Mariano Rivera, apaga y vámonos. Bueno, Radamés, de esta forma vamos a ir cerrando esta entrega número 35 de Entre Padres. Siempre un placer hablar contigo de lo que más nos gusta de béisbol y de los Padres de San Diego. Te mando el abrazo fraterno allá hasta la ciudad de San Diego y ya expectante entonces para reencontrarnos la próxima semana para analizar lo que deje entonces estas dos importantes series para el conjunto sandieguino. Así es, mi querido Edgardo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre acá en Entre Padres y muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes quienes nos apoyan semana a semana. Este episodio se pasó un poquito de rosca, pero creo que era necesario hablar y opinar sobre lo que dejó esta semana y lo que se viene para los Padres de San Diego. Ya son juegos cruciales, como dijimos, los Padres están jugando esa posibilidad de clasificar. Y como no vamos a tener probablemente la oportunidad de hablar mucho en Entre Padres en octubre, pues entonces vamos a extendernos en estos últimos episodios que quedan de temporada regular. Nos encontramos entonces la próxima semana. Esto fue Entre Padres. So long.